Bueno, primero que nada agradecer a Plan Aquine por esta iniciativa de generar un Congreso de Salud Integrativa, sobre todo en estos tiempos, abriendo las puertas a mucha gente para incorporar herramientas a su bienestar, estando de alguna manera en este claustro obligado. En lo personal, siento que es un tiempo muy, muy importante para generar cambios profundos en cada uno de nosotros. Ya varios de los profesionales que han hablado sobre esto de la salud integrativa, el aspecto de generar una acción protagónica es fundamental sobre nuestro bienestar. Así que desde mi lado voy a aportar con lo que se define como alimentación funcional, que en estricto rigor es lo que promueve en vasto modo la naturopatía desde el concepto de que tenemos que tener una acción de alguna manera con fundamentos en los alimentos que seleccionamos para generar un cierto propósito específico, dando como antesala el concepto base de la naturopatía, que es este bienestar transversal, esta necesidad de que para lograr un equilibrio o una homeostasis a nivel de la totalidad de nuestro organismo, necesitamos tener cierta noción en cómo está nuestro cuerpo físico, nuestro campo emocional, nuestro bienestar familiar, mental, espiritual, social, vocacional, material y muchos otros que van a ayudar de alguna manera a sostener este equilibrio o este bienestar transversal. Si analizamos algunas de esas imágenes, vemos que varios de ellos se ven afectados en esta pandemia en la que estamos. Social, primero que nada, ¿para qué decir? El emocional, por tanto, el mental, lamentablemente a mucha gente el vocacional y material, por la pérdida de trabajos, por la escasez de sueldos, familiar también, hemos escuchado muchas charlas de psicólogos, de psiquiatras, sobre lo que conlleva esto de la cuarentena, del confinamiento a nivel de relaciones interpersonales, el estar 24/7 con tu pareja, con tus hijos o con las personas que tú vivas, es una experiencia totalmente novedosa para todos nosotros. Y para qué decir en el plano físico, ya el solo hecho de que mucha gente dejó de hacer su actividad deportiva regular, mucha gente lamentablemente, y que muchos lo dan como broma, el tema de la mala alimentación durante la pandemia, durante la cuarentena, debido a un desequilibrio a nivel emocional, donde aumenta el nerviosismo, aumenta la ansiedad, la melancolía, el miedo. Por tanto, se aumentan ya las posibles ansiedades que teníamos, por ende el abuso del azúcar, de las harinas, de las grasas, la fritura, los alimentos procesados, alto en edulcorante, en azúcares, sin duda van a tener una afección a nivel físico, afectando desde nuestro sistema digestivo, nuestro mismo sistema inmune, ya que el abuso de azúcares, de harina, genera sin duda un deterioro del funcionamiento no solo de nuestra microbiota, sino que directamente de nuestro sistema inmune. ¿Y para qué decir a nivel del sistema nervioso? Tenemos claro que el sobreconsumo de azúcar, de harinas, de grasa, de ciertos excitantes del sistema nervioso, van a generar alteraciones que van a afectar directamente nuestra emocionalidad, en nuestro funcionamiento cerebral, en nuestro descanso. Por ende, la necesidad eh, de tomar aún mayor protagonismo en este concepto de la alimentación funcional es básico, ¿ya? El concepto de la alimentación funcional, la naturopatía lo ha promovido desde siempre, pero sin duda necesitamos generar un cambio paradigmático en torno a nuestra forma de alimentarnos. No sé si los chicos pueden subir la pregunta 1, ya que el común de nosotros, lamentablemente, no ha sido educado en torno al concepto de la alimentación y cómo afecta o beneficia a nuestro organismo. Por ende, la gran mayoría de nosotros tiene una tendencia a comer por lo que nos daban en la casa, por lo que comían nuestras amistades, o más aún, lamentablemente, por la incidencia y la influencia
¿Qué tiene la media sobre nosotros? Lo que vemos en los diarios, en la tele, para qué decir ahora en las redes sociales, donde estamos todos abusando de la tecnología. Por ende, hay una base muy vacía en cuanto a conceptos con fundamentos del por qué vamos a seleccionar o no un alimento y qué trasfondo, ya sea terapéutico, nutricional o de acción en nuestro organismo va a tener. Vamos a ver qué responden nuestros observadores. Y wow, tenemos un grupo elite de la alimentación porque todos están alimentándose para lograr un óptimo funcionamiento del organismo, increíble. La primera pregunta por placer va sin duda ligada a la última, ya que la persona que se alimenta para su bienestar es fundamental que goce y secrete todas las hormonas de placer habidas y por haber en torno a los alimentos que está seleccionado. De ahí viene una de las bases de esta transición alimenticia o la funcionalidad que le vamos a dar a la alimentación, donde necesitamos generar una reeducación de nuestra memoria y de nuestro inconsciente en torno a nuestra acción de ingerir alimentos, donde suele estar, como les decía, basada en nuestra cultura o lo que nos dieron en la casa o lo que simplemente me compensa emocionalmente, que es todo un campo gigantesco que lo vamos a ver muy al paso en esta exposición, pero que es donde la mayoría de nosotros tiene estos vínculos emocionales y compensadores en torno a lo que nos genera el comer el pancito, o el chocolate, o la gaseosa, o las frituras, donde nos dan de alguna manera una contención emocional. Entonces necesitamos de alguna manera trabajar sobre todo eso. Lo fundamental para llevar a cabo una alimentación funcional propia, entendiendo que cada uno tiene necesidades específicas, inquietudes específicas, es tener el conocimiento de las funciones de los alimentos, por ende es sumamente necesario despertar las ganas de educarse en torno a qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que tengo en mi plato, para los que somos padres, qué es lo que realmente le estoy dando a mis hijos. Es fundamental tener claro el propósito que tendrá la alimentación a seguir. Eh, Tenemos claro que hoy en día las enfermedades no transmisibles son la gran pandemia, ya lo habló la nutricionista Natalia Gracia el día de ayer, donde más de 40 millones de personas mueren al año por enfermedades no transmisibles, y la verdad que no muchos de nosotros está aterrado al respecto o asumimos roles protagónicos. Entonces, fundamental en el caso de que venga de una familia con cierta predisposición a padecer cáncer, que genere un protagonismo de una alimentación alcalina, una alimentación alta en antioxidantes, o si por otro lado mi familia tiene tendencia a las enfermedades cardiovasculares y hay una alta tasa de mortalidad por enfermedades relacionadas al sistema cardiovascular, que asuma una alimentación que esté enfocada en mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio, que me ayude a regular el colesterol, que ayude a regular los triglicéridos, que genere una óptima calidad sanguínea. Entonces es importante el propósito que vamos a tener. Hoy en día, que cada vez está más de moda positiva, podríamos decir, el tema del deporte, del fitness, del entrenamiento personal, realmente saber cómo nutrir nuestra parte locomotora, llámese una nutrición deportiva enfocada en la musculatura, en las articulaciones, en los huesos, en la recuperación sanguínea de electrolitos. Luego tenemos que saber seleccionar los alimentos que cumplan la función requerida, sea cual sea lo que yo tengo a mi alcance. Todo lo que ingerimos va a poder tener un enfoque funcional si sé los beneficios que tienen y a la vez si sé el perjuicio que tienen ciertos alimentos. La funcionalidad no recae en un grupo selecto de alimentos que se debe acceder, recae en que tenga el conocimiento básico de los daños y beneficios que hacen los alimentos y ciertas rutinas alimenticias. Y sobre todo respetar los procesos a seguir para lograr que el cuerpo reaccione al método de alimentación practicado, a los nutrientes y a los principios activos consumidos. Los alimentos funcionales, ya están los convencionales, que son los que vienen directos de la naturaleza,
y los manufacturados, que son sopas fortificadas con nutrientes específicos para una acción específica. Hoy en día que hay tantos alimentos fortificados con probióticos, con prebióticos, con ciertas plantas medicinales antiinflamatorias o antioxidantes, pero la idea desde la naturopatía es que nos basemos en los alimentos funcionales convencionales, o sea, los que vienen directos desde la naturaleza. Y estos son aquellos que además de sus efectos nutricionales habituales, tienen compuestos biológicos, nutrientes, principios activos, fitoquímicos, con efectos selectivos positivos sobre una o varias funciones del organismo y que presentan efectos beneficiosos para la salud, mejorándola o reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades. Haciendo hincapié en que la naturopatía, así como muchos otros profesionales ya lo comentaron en este congreso, lo que busca es promover el bienestar. No vivimos aterrados en un prevenir enfermedades, sino que al contrario, la idea es enfrentar nuestro bienestar desde un lado positivista y promocional. Yo hago deporte para estar con vitalidad, con un cuerpo como me gusta tener, el hongo para tener mis musculaturas, mis ligamentos, tendones flexibles, y me alimento de buena manera justamente para lograr la mejor o la posible mejor versión de mí mismo. Los principales objetivos de una alimentación funcional tienen en primera categoría, dada la situación actual que vive nuestra sociedad. Vimos ayer también en la ponencia de Natalia los informes de la última encuesta nacional de salud y son lamentablemente garrafales. Vivimos en una sociedad mayoritariamente en un estado de salud bastante paupérrimo, donde los niveles de sobrepeso son exagerados, el nivel de sedentarismo, el consumo de alimentos que prevengan ciertos factores de riesgo es mínimo, las enfermedades no transmisibles son de alta prevalencia en nuestra sociedad, por ende es fundamental que primero logremos depurar nuestro organismo del sobreconsumo de alimentos dañinos y de ciertos hábitos adversos que hemos llevado a cabo durante los años de nuestra vida, que me incluyo, obviamente, viví una juventud, una niñez como el común de los chilenos, comiendo bastante chatarra y llevando a mi alimentación en torno a lo que me daba placer o lo que me daban mis padres. Entonces es necesario que logremos generar un estado depurativo del cuerpo, sobre todo, y lo podemos enfatizar con lo que estamos viviendo sobre las propias toxinas que puede producir el cuerpo que están relacionadas directamente a nuestro sistema nervioso. Entonces, estado de estrés alterado, estado de melancolía, de ansiedad, de nerviosismo, genera una secreción hormonal que en exceso pasa a ser tóxico a nuestro organismo y lo puede acidificar. De ahí la necesidad de generar esta constante efecto depurativo o que accione nuestros órganos excretores, hígado, riñones, piel, pulmones, que nos ayuden a sacar este posible exceso de toxina que tengamos, con el propósito fundamental de regular las funciones de nuestro organismo. Lamentablemente hoy en día, y lo veo yo en mi consulta, en las depuraciones grupales que hacemos, hablando con colegas y otros pares de la salud, el concepto de los síntomas periódicos se ha normalizado muchísimo. Este tema de andar hinchado o de ir a defecar cada 2 días, o de que llegue a la casa y llegue con los pies hinchados, las piernas hinchadas, o de que en invierno es normal andar con cierta mucosidad o tosiendo, o los dolores de cabeza, o las tensiones musculares. Todos estos síntomas periódicos que ha normalizado a la gente, obviamente limitan nuestra capacidad de un óptimo funcionamiento de nuestro organismo. Entonces necesitamos ayudar a que nuestro organismo regule de manera autónoma estas funciones y elimine esa sintomatología. Y desde el punto de vista de la estadística del estado de salud de nuestra población, el prevenir desequilibrio. Es complejo promover el bienestar en alguien que ya sufre una gran cantidad de factores de riesgo, que sufre de colesterol alto, triglicéridos altos, y sin ir más allá, una o más enfermedades no transmisibles. Es común que una persona tenga diabetes, artritis, hipertensión, lo que pasa a ser obviamente bastante preocupante, desde donde necesitamos aún más generar este concepto de alimentación funcional a las personas que ya padezcan algún desequilibrio
o alguna enfermedad no transmisible. Y con el propósito, obviamente, seleccionar los alimentos óptimos para saciar mi necesidad de esta alimentación funcional, una supernutrición a nuestro cuerpo, entregándole los nutrientes, los principios activos, los fitoquímicos necesarios para justamente potenciar sus capacidades, prevenir desequilibrio y acercarnos de alguna manera a esta posible mejor versión de uno mismo y este concepto de bienestar transversal. Los sistemas protagonistas durante esta contingencia, sin duda, son el sistema inmune y el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el sistema nervioso. ¿Ya? Eh, Sin duda hay un agente patógeno que está tratando de atacar nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo tiene sus defensas. Y lo hemos visto en innumerables documentos, la prevalencia que tienen las personas que no están en un óptimo estado de salud a el COVID debido a enfermedades no transmisibles, las personas con diabetes, con hipertensión, con cáncer, eh, las personas con sobrepeso, tienen una mayor predisposición a padecer COVID y además a que sea mucho más fuerte la manifestación de su sintomatología. Por ende, es fundamental que generemos una barrera defensiva con nuestro sistema inmune que, como ayer decía la nutricionista que dio su ponencia respecto a alimentación en tiempos de contingencia, es muy complejo que alguien que no se ha cuidado durante años o meses, de un día para otro, porque vino este COVID, va a generar un sistema inmune impenetrable o de alta resistencia. Pero sí, obviamente, no por eso no vamos a llevar a cabo un protagonismo y debemos sin duda aplicar todas las herramientas posibles que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, si podemos presentar la pregunta 2 para saber un poquito al respecto cómo han enfrentado ustedes esto, si de alguna manera han tratado de orientar la alimentación durante esta pandemia. Yo, que me dedico al rubro de la alimentación, sigo moviéndome en Santiago y por un lado grato he visto que todas las verdulerías están más llenas aún de mallas de naranja, de mallas de limones, varios vines de cebolla, de ajo, en algunos lados se agotó el jengibre, la cúrcuma. Entonces sí la gente, siento yo que a manera general le está haciendo un clic. Y desde ahí veo que sin duda este COVID ha venido a remecer muchas creencias, muchas realidades y donde de alguna manera ha sido beneficioso desde el punto de vista de una reestructuración de nosotros mismos y de nosotros como sociedad, es sobre nuestra forma de alimentarnos y el autocuidado o el bienestar, cómo lo estamos buscando. Y claro, vemos un poco cómo se ve la realidad en las calles también, que gran parte de la gente ha sentido la alarma y ha sentido el llamado de que, chuta, no puedo hacer el desentendido de mi organismo, ni puedo dejar de lado mi autocuidado, más aún cuando hay algo ya extremadamente tajante y agudo. Agudo porque sucede en el cotidiano. Lamentablemente la mayoría de las enfermedades no transmisibles no son agudas, se van gestando y claro, manifiestan en algún punto de la vida. Más de algún consultante o paciente me ha dicho, pero ¿por qué me voy a preocupar ahora de la alimentación si el colesterol se va a demorar años en subir o voy a demorar mucho tiempo en subir de peso? Pero el tema es que una constante mala alimentación es un camino extremadamente seguro a contraer una enfermedad no transmisible. Entonces, debemos generar ese switch y esta pandemia, esperemos, nos ayude a generar una mayor conciencia en torno a la necesidad de ser protagonistas de nuestra alimentación, protagonistas de nuestra alimentación. Obviamente incluyendo todas las demás disciplinas, pero esto lo vamos a enfocar en alimentación. Pero para ese bienestar transversal es necesario el ejercicio físico, el ejercicio de respiración, la meditación, el qigong, como vimos en la exposición anterior, el yoga, las meditaciones, para llevar a cabo este bienestar transversal, que es obviamente toda una odisea a veces en este sistema que nos vemos inverso.
tanto socialmente como lo que ya de alguna manera se ha tejido en nuestra memoria y nuestro inconsciente. El sistema inmune, cómo reforzamos su funcionamiento, cómo mejoramos nuestras vías respiratorias, eh, es enfocándose en alimentos que estén orientados a potenciar nuestras defensas y a mejorar el funcionamiento de las vías respiratorias, valga la redundancia. Puse plantas medicinales porque siento que necesitamos hacer énfasis cada vez más en un reencantamiento con el uso de las plantas medicinales. Lamentablemente en Chile, al contrario de en otros países latinoamericanos, el uso de las plantas medicinales es muy bajo. El común de la gente consume cotidianamente infusiones de té o infusiones de café, abuso inclusive de café, y deja de lado el potencial terapéutico que tiene la gigantesca herbolaria a lo largo de nuestro país, que puede llegar a ser de sobre 500 plantas. El solo libro que publicó el Ministerio de Salud de manera gratuita para todos los chilenos, que está en la web Medicina Tradicional Herbolaria, contempla 103 plantas medicinales que podemos usar con propósitos terapéuticos y propósitos que promocionen el bienestar o que promocionen un óptimo estado de salud. Dentro de las plantas medicinales que se sugieren desde la naturopatía para estimular el sistema inmune y las vías respiratorias son la hierba del paño, que en el sur es una maleza, el lemongrass, el yantén, que en esta época también crece como maleza, el romero, que es un arbusto perenne que muy fácil siembra en la casa y podemos cosechar constantemente romero, el roibos, la sanguinaria, el tilo, el tomillo, el toronjil cuyano, que en esta época del año está en su floración máxima, la viravira. Desde la mirada de la naturopatía se propone usar plantas de manera constante y variada para generar una acción de su principio activo de la manera más óptima posible, proponiendo ojalá usar una planta determinada por semana. Entonces, en este caso, que es lo que yo he promovido mucho para los pacientes, toda la gente que han hecho las depuraciones, es utilizar semana 1, hierba del paño, semana 2, romero, semana 3, tomillo, semana 4, viravira. Entonces, cada semana estoy incorporando en mi constante una planta medicinal que va a generar un efecto sobre mi sistema inmune y sobre mis vías respiratorias, generando un efecto broncodilatador, generando un efecto despectorante, que va a mejorar la respiración, que como ya vimos en la exposición anterior, es una necesidad básica para el óptimo funcionamiento de nuestro sistema nervioso, por ejemplo. Los superalimentos que se sugieren son la rosa mosqueta, el camu camu, el maqui, el jengibre, el vinagre de sidra de manzana, el aceite de coco, el noni, la moringa, entendiendo que quizás algunos de estos alimentos pueden sonar rebuscados para alguna gente, pero son los que en este caso se están sugiriendo y sin duda la invitación es que aún investigue en su entorno cercano qué superalimentos puede tener a su disposición. Suplementos, ¿ya? O complementos que van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune son jalea real, los probióticos, que ya me imagino vamos a ver mañana en la exposición de Daniel, la acción que tiene la microbiota sobre el sistema inmune, que es gigantesco, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el propóleo, el palo de arco, que son suplementos o complementos que van a ayudarnos a fortalecer con fundamento nuestro sistema inmune, nuestras defensas y nuestras vías respiratorias. Y poner énfasis, sin duda, en las frutas cítricas durante la mañana, y en este caso los que estamos en Chile, estamos en la época donde abundan la naranja, los pomelos, la mandarina, el limón, la granada, el kiwi, por ende de alguna manera también, por cierta lógica, la naturaleza nos está proveyendo de todos estos frutos cítricos para consumir, todos altos en vitamina C y todos además alcalinizantes del organismo. Y se propone ojalá incluir en el consumo cotidiano de nuestras recetas cebolla, ajo, cúrcuma, jengibre o pimienta,
que son todos alimentos que tienen, con fundamento y estudios científicos, acción directa en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema respiratorio, que sin duda mucha gente va a decir, oye, pues yo ya uso ajo, ya uso cebolla. La idea justamente es que yo entienda o sepa por qué estoy usando la cebolla en una sopa, o el ajo en una ensalada, o la cúrcuma en la quinoa o en el arroz, o el jengibre en una sopa, o la pimienta en una ensalada de tomate, que tenga conocimiento de los principios activos y la acción terapéutica que se está generando. Porque si logro hacer eso con la gran mayoría de los ingredientes que uso en mi receta o de las cosas que ingiero, voy a estar generando esta acción de protagonismo hacia mi alimentación y de alguna manera saber cómo ir orientando estacionalmente o según la temporada la alimentación que quiero llevar a cabo. Eh, una receta para llevar a cabo en el hogar, muy fácil, se puede tomar en ayuna, un golpe inmune o un shot inmune que lleva una cucharada de aceite de coco, que es alto en ácido láurico, va a tener relación en el funcionamiento del sistema inmune, una cucharada chica de rosa mosqueta, una cucharada chica de camu camu, 200 cc de agua de coco, licuar y tomar, y pasa a ser un shot que sé y tengo noción que todos sus ingredientes van a estar generando una acción real sobre mi defensa y mi sistema inmune, ¿ya? Uno puede obviamente variarla, es una idea, pueden usar noni, pueden usar jengibre, cúrcuma. La idea justamente es que despertar en ustedes un protagonismo en torno a la orientación o al beneficio que tienen los alimentos, pero además es lo que para ustedes sea placentero o gustoso, que es fundamental que justamente una alimentación funcional sea gozosa y sea placentera. Eh, un macerado para fortalecer las defensas, chimichurri le llaman en otros lados de Latinoamérica, pero la idea es hacerlo con la noción más allá del sabor o el efecto gourmet que le voy a dar a mis recetas, el tener este concepto de que estoy generando una acción protagónica para mi sistema inmune, para mis vías respiratorias, para mi organismo, para mi bienestar. Maceran en aceite de oliva, que es un vehicular muy bueno, ajo, que es alto en alicina, la cebolla, que es alto en quercetina, el ají, que es alto en capsaicina, el jengibre, alto en gingerol, todos potentes antivirales para subir la defensa y fortalecer el sistema inmune. Entonces, si sé que lo que nos está atacando es un virus, debería, por lógica, asumir un rol protagónico y incorporar mayor cantidad de alimentos que tengan una acción antiviral en el organismo. Picar todos los ingredientes y sumergirlos en aceite de oliva por un par de días y usarlo de manera constante en las recetas que uno va preparando. Sistema inmune se puede fortalecer de múltiples maneras. Desde el punto de vista de la naturopatía, hay múltiples aplicaciones de diferentes metodologías, que obviamente en esta hora no las vamos a alcanzar a revisar, pero para sugerir una muy básica, que muy usada en la antigüedad, muy usada en los campos, el concepto del Baus, de hervir agua, agregarle ya sea plantas medicinales o un aceite esencial, que en este caso tenga un efecto sobre las vías respiratorias, como broncodilatador, como expectorante, como potenciador de mi defensa, donde se puede usar, por ejemplo, el eucalipto, el jengibre, la ruda, la menta, el romero, el ajenjo, el orégano o el tomillo. Todas plantas medicinales con reconocidos efectos sobre las vías respiratorias y el sistema inmune. Ahí hay una referencia a algún artículo científico respecto a la acción del eucalipto y el jengibre en aromaterapia. Otro propósito puede ser el de practicar baños de manos o pies con aceites esenciales o infusiones para activar la energía vital y fortalecer el sistema inmune. Conocidas son los baños de hielo en Rusia, la hidroterapia sugerida por Manuel de Saeta, por el padre Tadeo, por Silvio Rossi, grandes naturópatas chilenos, eh, donde tenemos claro el efecto del cambio de la temperatura del organismo con estos baños de pies o de mano y el efecto que genera sobre el sistema circulatorio, el sistema linfático, accionando la energía vital. Y mayor aún si aplicamos en ellos aceites esenciales o infusiones que tengan, además, un propósito sobre nuestro sistema inmune, sobre nuestras defensas. El sistema digestivo. Otro de los sistemas que debe tener relevancia en estos tiempos de contingencia porque está
directamente relacionado a nuestro sistema inmune y a nuestro sistema nervioso. Dos de los sistemas quizás que más se pueden haber afectado en esta realidad que estamos viviendo. Sin duda, mucho más generalizada es nuestro sistema inmune, perdón, nuestro sistema nervioso. Cómo se va a ver afectado nuestra emocionalidad, nuestros pensamientos, nuestra misma somatización del sistema nervioso, desde contracturas, dolores musculares, anginas de pecho, que son síntomas que habla el común de la gente y que además a mí me han recurrido mucho mis consultantes o la gente que ha participado en las depuraciones conmigo, de cómo poner de alguna manera un freno a esto que de alguna manera en Chile va a ir acrecentándose. Seguimos en cuarentena, puede que muchas más semanas más sigamos en esta cuarentena, donde sin duda debemos generar una acción protagónica en nuestro sistema nervioso y donde el sistema digestivo se ve relacionado directamente al funcionamiento de nuestra emocionalidad, de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos. Y las plantas medicinales, nuevamente como prioritarias, porque necesitamos reeducarnos y poner un énfasis en el consumo de las plantas. Son la manzanilla, que la puse primero porque es una de las más conocidas sobre el sistema digestivo, pero además tiene una acción reconocida sobre el sistema nervioso. Entonces, tiene un amplio espectro de acción la manzanilla. La caléndula, el cedrón, la mejorana, el ajenjo, el matico, la menta, el poleo, el romero, el roibos, el tomillo, que son plantas que no solo se sugiere usar como infusión, o como baos, o como baños de pies o manos. También usémoslas para cocinar. Muchas veces nos vemos limitados a lo que por cultura se ha sugerido como especias, el laurel, el orégano, la albahaca. Ahora que nos hemos globalizado un tanto más, el cardamomo, la cúrcuma, pero por lo general nos limitamos a que la manzanilla se usa como té y no para preparar una legumbre, o que el cedrón sería raro usarlo en la quinoa. Justamente la idea es que abramos nuestro campo de acción, inclusive culinario, para introducir estas plantas medicinales en nuestras recetas cotidianas, macerando aceite de oliva en romero, por ejemplo, dándole ese uso transversal a las plantas medicinales y los grandes aportes terapéuticos y promocionales de nuestro bienestar que nos pueden dar. Los superalimentos que se sugieren para el sistema digestivo son la chía, la linaza, el aloe vera, la canela, el cacao, la algarroba, las semillas de zapallo, el jengibre, que mucha gente del norte me dice, oye, nosotros que la algarroba la usamos para alimentar a los caballos, para tirarla al compost, y hoy en día está catalogado como un superalimento y que tiene una acción sobre el sistema digestivo. Alimentos altos en prebióticos. Muy de moda está el concepto de los probióticos, pero si no le ingreso prebióticos o inulina de óptima calidad, ¿de qué se alimenta esa microbiota? Y justamente la idea no es estar consumiendo probióticos constantemente, sino que nuestra propia microbiota se mantenga saludable de manera constante por nuestra acción protagónica en torno al consumo eh, constante de frutas, verduras y sobre todo las que son altas en inulinas, en prebióticos. ¿Ya? Tenemos la chicoria, el camote, que además es el alimento en el planeta más alto en vitamina A, el diente de león, que crece como maleza en gran parte de Chile, donde generalmente son esas cartitas que uno soplaba cuando era chico, y las hojas de diente de león son altísimas en prebióticos y además son muy parecidas en el sabor a la rúcula, ese amargo, por ende un depurador hepático importante. Eh, la cebolla, el ajo, el topinambur, que también muy desconocido hace algún tiempo, pero gracias a algunos programas de televisión que le dieron un gran revuelo, la gente lo empezó a usar y fue alimento fundamental en las guerras mundiales en Europa, con un sabor exquisito y altísimo, altísimo en inulina. El puerro, el yacón, que también es un poco desconocido acá en Chile, pero en Perú se consume de manera constante y tiene una acción, bueno, todos los prebióticos, las inulinas, tienen un óptimo funcionamiento en las personas diabéticas. La alcachofa, el plátano, el espárrago, son todos alimentos altos en prebióticos donde debemos aumentar su ingesta para que nuestra microbiota se alimente. Suplemento fundamental, los probióticos para el sistema digestivo pueden ser usados y poner énfasis
en alimentos altos en prebióticos, consumo alto de vegetales en toda nuestra receta, usar especias constantes, ¿ya? Mucha gente dice que la cocina chilena es mega fome, comparada a la china, a la india, a la peruana, porque ellos sí usan muchas especias en sus comidas. Entonces asumamos ese rol protagónico no solo para darle sabor a nuestra receta, sino que además para darle un concepto que todo un módulo podría ser del concepto de la densidad nutricional o de densidad de principios activos. Incorporando estas especies vamos a darle densidad terapéutica a nuestras comidas, usando cardamomo, comino, hinojo, orégano, laurel, albahaca, cilantro, todas con una acción directa en un óptimo funcionamiento digestivo, además, como dijimos, de usar las plantas medicinales también para nuestras recetas. Y idealmente consumir muchos alimentos altos en mucílago, mucha tuna, que también afortunadamente en la época de invierno hay mucha tuna dando vuelta, entonces consumamos toda la tuna que podamos, porque ese mucílago, ese gel, la gelatina que tiene la tuna va a emulsionar todo nuestro sistema digestivo. Lo mismo el nopal, que bueno, acá no se consume mucho, pero en Mesoamérica se consume bastante, en todo lo que es México, en Guatemala, y toda esa gelatina que tiene es un emulsionante del tracto digestivo increíble. El aloe vera, que acá en Chile es una maleza y por todos lados, de muy fácil siembra, la chía, la linaza, el amaranto, que también es un súper cereal que está tomando relevancia, alto en aminoácidos, pero además al cocinarlo, que mucha gente me escribe y me dice, oye, me quedó malo, me quedó como gelatina. Tiene que quedar así, pues el amaranto, la gracia es que es alto en mucílago, y ese mucílago, ese gel, va a emulsionar nuestro sistema digestivo. Eh, un batido sugerido, obviamente cada uno puede ir variando ahí los ingredientes, pero que sería ligado a lo que vimos con los alimentos sugeridos en la diapositiva anterior. Son 2 cucharadas soperas de chía, 50 ml de gel de aloe vera, una cucharada sopera de cacao, una cucharada chica de canela, una cucharada chica de yacón o algarroba, una o dos frutas, 300 cc de agua, licuar y tomar. Se puede hacer perfectamente un reemplazo de desayuno o de una once o una colación, que nos va a aportar una alta densidad de principios activos terapéuticos que van a tener una acción directa en el sistema digestivo. Obviamente poniendo sumamente claro que todos estos alimentos que hemos hablado tienen una acción de manera transversal, pero con un foco específico en algún sistema. La chía sabemos que es alta en omega 3 y va a beneficiar el sistema circulatorio y el funcionamiento cerebral. El aloe vera es un precursor del colágeno y va a mejorar la salud articular. El cacao y sus niveles de flavonoide y teobromina va a mejorar el funcionamiento cerebral y nuestro estado anímico. La canela, el alimento que se ha estudiado con mayor acción sobre la regulación de la glicemia. El yacón, la algarroba, lo mismo, tienen acción en la glicemia. Entonces, todos van a tener múltiples beneficios, pero la idea es que en determinado momento los seleccionemos para una acción específica, para darle esta funcionalidad que es la que estamos buscando. Un brebaje estimulante que va a accionar el sistema digestivo, pero además nos va a alcalinizar y además va a generar una acción estimulante. Es un brebaje que lleva 2 cucharadas grandes de vinagre de sidra de manzana, una cucharada chica de canela ceilán, media cucharada chica de jengibre, un cuarto de cucharada chica de ginseng, zumo de un limón, agua como shot y tomar. En ayuna, un increíble brebaje que en mi caso y en su aplicación ha tenido excelentes resultados. Otra técnica de la naturopatía son las cataplasmas de barro, ¿ya? Eh, que es preparar simplemente un barro con aceites esenciales o infusiones que tengan este trasfondo sobre el sistema digestivo, ya sea jengibre, matico, manzanilla, romero, orégano, y preparemos este barro y lo apliquemos sobre nuestro estómago. Pueden ver tutoriales en YouTube de cataplasmas de barro en el estómago y van a ver muchos, además de tener una acción relajante. El ácido fúlvico del barro va a ayudar a sacar la toxicidad o la congestión que haya en el sistema digestivo. Como decía Manuel de Saeta, gran precursor de la naturopatía en Chile y en el mundo, va a quitar la fiebre del sistema digestivo, ¿ya? El sistema nervioso, que sin duda siento yo que
el mayor impacto de esta pandemia va a ser sobre el sistema nervioso, porque es algo mucho más generalizado. Si bien obviamente los números del COVID son alarmantes, como hablaba ayer Natalia, en el mundo mueren 40 millones de personas al año de enfermedades no transmisibles y nos andamos en cuarentenas alimenticias por eso, ¿no? Es, oye, vamos a estar 3 meses privados de azúcar, grasas y excesos de harina y alimentos elaborados porque las enfermedades no transmisibles están muy altas. Que debería ser una lógica que la deberíamos aplicar, ya que el número de muertes es gigantesco. Eh, pero sí el impacto que va a tener de manera masificada sobre el sistema nervioso de nosotros, los individuos que estamos viviendo esta pandemia, esta cuarentena, la cantidad de gente que ha perdido trabajo, gente que no tiene para comer, es donde sin duda tenemos que tener un autocuidado gigantesco entre los que estamos cerca, de nuestras relaciones sociales, de manera individual, sobre técnicas que ya han hablado nuestros colegas respecto al Qigong, ejercicios de respiración, meditación, yoga, todo lo que de alguna manera nos ayude a regular nuestras emociones, salvo los compensadores emocionales. Eso dejémoslos de lado, porque suelen ser los alimentos altos en azúcar, alto en harina, alto en grasa saturada, alto en alimentos elaborados, con altas dosis de preservantes, colorantes, que son los que además van a darnos una compensación escondida a nuestro sistema nervioso, pero van a tener de alguna manera una implicancia muy negativa en el sistema nervioso mismo, en la secreción hormonal, por ende en nuestro estado anímico, en nuestra forma de pensar. Eh, Vamos a apurarnos un poco porque se nos fue pasando el tiempo, me suelo alargar. Entonces las plantas medicinales con sabidos estudios son la melisa, la manzanilla, el romero, el cedrón, la pasiflora, la valeriana, el tilo, la lavanda. Entonces lo mismo que hablamos sobre el tema del sistema inmune, el ideal es semana 1, melisa, semana 2, manzanilla, semana 3, romero, semana 4, pasiflora. Entonces le doy un espacio de tiempo necesario a la planta medicinal determinada para que genere un efecto terapéutico de alguna manera el que estamos buscando en nuestro organismo. Superalimentos a incorporar: el cacao, la amapola, el maqui, el goji, la chía, el aceite de coco, la levadura nutricional, la espirulina, la clorela, la lúcuma, el matcha, el ginseng, que son alimentos que tienen nutrientes, principios activos o fitoquímicos que van a tener una acción directa en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, o en nuestra emocionalidad, o en el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿ya? Muy ligado a esto, o a todos estos ingredientes que estamos hablando, está enfocado en un concepto que también se denomina nutrición cerebral o mind diet, que está muy en boga, que todo dentro de las clases que suelo hacer, hay todo un diplomado en torno a lo que es la nutrición cerebral, y muchas veces empiezo esas clases con el concepto de por qué se alimentan, hacia dónde enfocan sus alimentos. Y muchos, claro, bueno, al comer rico, al no engordar, al mantener el peso, a cuidar nuestro organismo, pero muy pocos comentan o hablan respecto a la necesidad de nutrirnos para generar un óptimo funcionamiento cerebral, haciendo cuenta que es como el gerente general de nuestro organismo. Entonces, sin duda, un rol protagónico constante debería ser el de nutrir nuestro cerebro de óptima manera, porque va a ser el que haga funcionar a nuestro sistema endocrino de manera óptima, que van a ser estos subgerentes con todas las hormonas dando órdenes para el funcionamiento del cuerpo, y sobre nuestro sistema nervioso, llámese emociones, pensamientos. Por ende, son de constante necesidad tenerlos presentes en nuestra dieta. Los suplementos que se sugieren son los probióticos, porque, como ya he mencionado en diferentes exposiciones, la microbiota tiene una relación directa en el sistema nervioso y en el funcionamiento cerebral. El hierro, el cloruro de magnesio, el zinc, el omega 3, la vitamina del complejo B, la vitamina D, el triptófano, son todos suplementos que se usan para un óptimo funcionamiento del sistema nervioso y en esta tendencia que les decía de la mind diet o de la nutrición cerebral. Un superbatido para el estado anímico, para levantar nuestra emocionalidad, para calmar la melancolía, la ansiedad.
puede ser aceite de coco, una cucharada sopera, una cucharada sopera de cacao, una cucharada grande de lúcuma, una chica de maqui, un cuarto de cucharada de ginseng, que estos denominados adaptógenos, así como la maca, estos alimentos que ayudan a regular el sistema endocrino, el sistema nervioso, el funcionamiento cerebral. La frutilla, que es alta en antioxidantes, el plátano, que junto al garbanzo son de los alimentos altos en triptófano, 360 cc de agua, licuar y tomar. Ahí obviamente ustedes varían según posibilidad, acceso de ingredientes o a lo que a ustedes les guste, relacionado a los ingredientes que vimos en la diapo anterior. Y lo mismo, realizar vaos o baños de tina, que suele ser una imagen media metafórica, esto de llegar a la casa todo cansado o estresado y darse un baño de tina con pétalos de rosa, efectivamente es beneficioso y hay múltiples estudios que ya citamos algunos en torno a la hidroterapia y lo que genera, pero sobre todo sumado con aceites esenciales o plantas medicinales, como pueden ser la lavanda, la melisa, la bergamota, el sándalo, el romero, el cedro, el azahar, generar este estado de vaos donde voy a inhalar este vapor con estos aceites esenciales va a tener una incidencia directa, positiva en nuestro sistema inmune, o sea, en nuestro sistema nervioso, que ya vimos acá, está citado un ejemplo donde la lavanda, sí o sí, al inhalarla durante 3 minutos, genera un movimiento en el electroencefalograma, donde va a llevar a los sujetos a un mejor estado de ánimo. Por ende, la acción de estas plantas medicinales sobre el sistema nervioso es real, sucede. También vemos cómo ciertos estudios, como uno del MIT, que habla sobre cómo el ejercicio y la dieta impactan la salud cerebral, recalca el concepto de triglicéridos de cadena media, que mucha gente a veces le tiene miedo al aceite de coco porque ve la grasa saturada y dice, wow, usted tiene grasa saturada. Todos necesitamos grasas saturadas para funcionar, sobre todo nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, pero grasas saturadas de buena calidad, que ojalá sean estos triglicéridos de cadena media y no triglicéridos de cadena larga. El omega 3, los pescados, los que consumen proteínas animales, en la chía, en la linaza, en el cáñamo, en las nueces, en ciertas algas que de donde se está extrayendo hoy en día el omega 3 vegano alto en DHA, que de hecho uno de los colaboradores de este congreso, Well Plus, tiene uno de óptima calidad, como la cúrcuma genera una acción en el hipocampus actuando sobre el efecto de la neurogénesis, mejorando nuestra concentración, nuestra memoria, nuestro estado de ánimo, por ende va a tener una incidencia en el sistema nervioso, y cómo los antioxidantes favorecen la neutralización de los radicales libres que van a tener un efecto directo en la degeneración de nuestras neuronas. Entonces es necesario este sobreconsumo de antioxidantes para tener este óptimo funcionamiento del sistema nervioso. Otro paper, el Dieta y Neurogénesis de la Universidad de Stanford, que también va a sugerir la acción que tienen los antioxidantes, la vitamina E, y cómo la alimentación tiene una incidencia directa, ¿ya? En el funcionamiento cerebral, por ende en el sistema nervioso y en el estado anímico. Haciéndole gran énfasis hoy en día este concepto de la Mind Diet o nutrición cerebral, dado que el Alzheimer, enfermedad degenerativa cerebral, es hoy en día la enfermedad más costosa en Estados Unidos y una enfermedad sumamente adversa para el individuo y para su entorno familiar. Entonces, teniendo en cuenta que hay ciertos alimentos que está demostrado que generan daño cerebral, como el abuso de azúcar, de grasa saturada, de ciertos preservantes y colorantes, a su vez está sabido los alimentos que benefician el funcionamiento cerebral y promueven un óptimo estado de su funcionamiento a largo plazo, o sea, cuando seamos adultos. Por ende, debería ser más o menos lógico que intentemos dejar de lado esos alimentos dañinos e incorporemos esos alimentos funcionalmente beneficiosos para nuestro cerebro, sistema nervioso y emocionalidad. Todas las preguntas que vayan teniendo, vayan mandándoselas a Boris y al Dani para que después las hagan al final. Que es raro una expo sin preguntas. La transición en la alimentación debe ser, de alguna manera, contemplada como el sendero del bienestar no tiene meta, ya que suele ser algo que la gente busca en las prácticas que lleva a cabo, de que si el deporte tiene una meta, o el yoga tiene una meta, o cuando logro la meta del Qigong, o de la alimentación, ¿ya?
que hay que entender mucho que el concepto de la alimentación funcional, la nutrición vista desde la naturopatía, es un propósito largoplacista. No es una dieta que hago un mes, 2 meses, 3 meses y logro un objetivo y ya. El bienestar es una senda que hay que recorrerla toda la vida. No logramos un óptimo estado de salud y tenemos que darnos por sabido que vamos a tener eso de manera constante. ¿Ya? Hay que tener esa acción funcionalmente enfocada de manera cotidiana. Una alimentación sin restricciones requiere de un constante análisis entre los conocimientos de nuestro consciente y los deseos del inconsciente. Que uno tienda a asumir un rol protagónico y ya me voy a cuidar, pero suelen develarse expresiones como, no, es que mi cuerpo me pide azúcar, no, es que estoy siendo demasiado exigente conmigo, entonces quiero comer pan. Hay que entender que la transición alimenticia, la alimentación saludable en ningún caso tiene que ser basada en una represión, tiene que ser basada en un desapego de los alimentos dañinos. No es que no pueda comer harinas blancas, es que no como harinas blancas dentro de mi alimentación cotidiana. ¿Ya? No tiene que ser un efecto represivo. Necesitamos seleccionar los ingredientes de nuestras comidas dependiendo de nuestras necesidades o propósitos fisiológicos, dándole una funcionalidad orientada a nuestra alimentación. Aspectos relevantes, fundamental, como bien decían en la expo anterior, el protagonismo de nuestro bienestar. No podemos esperar que venga una pastilla milagrosa que nos cure o un terapeuta específico que nos va a curar. Nosotros somos los únicos que vamos a lograr nuestro bienestar constante, guiado por múltiples profesionales o gente capacitada que nos ayude en este camino del bienestar, pero nosotros debemos asumir el rol protagónico desde nuestra alimentación, nuestro autocuidado emocional, nuestro ejercicio físico, nuestra escucha de nuestro ser interno respecto a nuestra vocación, a lo que queremos hacer, al vislumbrar en qué campo de esa primera diapositiva del bienestar transversal estamos desequilibrados y poner un énfasis y una acción protagónica intentando nivelar ese campo desequilibrado. Buscar una reeducación en la memoria o inconsciente en relación a nuestros hábitos alimenticios fundamental, incorporar una variabilidad de ingredientes para obtener esa variabilidad de nutrientes y principios activos terapéuticos que en una alimentación funcional podemos buscar, adquirir conocimientos de las propiedades de los alimentos para buscar la funcionalidad de nuestra necesidad específica, que es fundamental. No podemos comer sin saber lo que están haciendo esos alimentos en nuestro organismo. Debemos buscar libritos, hoy en día con el internet, buscar beneficios de la albahaca, beneficios de la manzanilla, perjuicios del azúcar, de la harina, para con fundamento decidir realmente qué es lo que queremos consumir. Si sé todo lo mal que hacen ciertos alimentos y aún así los selecciono comer, es mi realidad y es mi decisión y todo bien, pero lo hago con conocimiento. Y si tomo una acción protagónica de mi bienestar y asumo consumir plantas medicinales, superalimentos, cereales, legumbres, tubérculos que tengan una acción terapéutica, bien, lo estoy haciendo con fundamento. Y es muy importante, y sobre todo ahora en estos tiempos, desarrollar las habilidades de comprensión, buena voluntad, perseverancia, decisión y autocontrol para no toparnos que esta pandemia nos va a azotar constantemente con problemáticas, sino con experiencias de aprendizaje donde llevemos más a cabo aún ese rol protagónico que necesitamos en estos tiempos. Libros a consultar, va a quedar ahí, van a subir a YouTube los chicos la presentación, así que los pueden buscar. Libros claves para entender los basamientos de la naturopatía y del concepto del protagonismo del bienestar. Así que muchas gracias a todas las personas que se unieron a escuchar mi exposición y a la gente que, bueno, se unió al Congreso. Vamos, seamos fuertes y generemos un autocuidado en los campos, sobre todo, que vimos hoy día. Sistema nervioso, sistema inmune, sistema digestivo.